estamos entrando ya a la semana de celebración de nuestra independencia, 9 de julio de 1816. Y en ese proceso histórico hay un importante antecedente del que también formó parte Santa Fe y las provincias que conformaban en su momento la Liga de los Pueblos Libres. Hablamos del llamado Congreso de los Pueblos Libres, convocado por don Gervasio de Artigas y que se reunió un 29 de junio de 1815, un año antes de la Declaración de la Independencia. Se reunieron en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, y sentaron allí los principios fundantes de nuestra organización republicana y federal. Por eso queríamos hablar con gente que sabe y que conoce sobre este tema, como es Julio Rondina, presidente del Instituto Artiguista de Santa Fe, abogado y escritor. Julio, bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Luz, por el espacio que nos brindáis y por la charla, sobre todo, que es lo más sabroso de todo esto. Julio, acá hay un antecedente que me parece sumamente sabroso, y es que hablar de Artigas fundando las bases republicanas un año antes de la Declaración de la Independencia no es un detalle menor ese. No, por supuesto que no. Es decir, como parte de ese Congreso de los Pueblos Libres, recordemos que pocos días antes, las tropas de Artigas habían garantizado la autonomía de la provincia de Santa Fe. Es decir, Santa Fe, que era una dependencia en el Virreinato del Río de la Plata de la aduana de Buenos Aires, luego de roto el lazo colonial, Buenos Aires siguió entendiendo que Santa Fe era una sede administrativa del puerto de Buenos Aires. Los santafesinos que habíamos adherido claramente, fuimos el primer cabildo que adhiere al Proceso de Mayo, pedíamos, justamente reclamábamos, que un santafesino sea el teniente de gobernador, que sea quien manejara las circunstancias de Santa Fe, porque Santa Fe estaba agredida, digamos, por la naturaleza salvaje, por las tribus originarias, etcétera. O sea, había problemas de muy, muy profundo. Buenos Aires no lo acepta y envía 6 tenientes de gobernador, todos vinculados a Buenos Aires. Y lo que se relata es que los tenientes de gobernadores acá lo que se preocupaban era por la recaudación de impuestos que remitían a Buenos Aires. Santa Fe, ante eso, digamos, y un líder político que ya había sido propuesto por el Cabildo para que sea el teniente gobernador, Francisco Antonio Candiotti, se alía con el caudillo Artigas, y Artigas envía sus tropas y permite que Santa Fe se libere, digamos, y desaloje al caudillo, al teniente gobernador de Buenos Aires. Claro. Esto ocurre en la semana de abril de 1815, o sea que pocos días después, o un mes y poquito más, Artigas convoca al Congreso de Arroyo de la China o Concepción del Uruguay, para decirlo en términos de hoy, y Santa Fe envía a su representante junto con Córdoba. Es más, Santa Fe tenía dispuesto enviar 2 representantes y no le alcanzaba el dinero y mandó uno solo. Tal era el grado de pobreza. Se repite, discutimos recaudación, no alcanza el dinero. Exactamente, o sea que la historia, yo siempre digo que la historia no es algo cerrado, permanentemente fluye, digamos. Claro. Y ahí justamente el representante de Santa Fe lleva en sus instrucciones la primera cuestión, que era un parteaguas en ese momento, era declarar la independencia del poder español y de todo otro poder. Claro. Al hablar de todo otro poder le hace o Inglaterra, que ya había intentado por las armas tomar este territorio, o el Portugal. Claro. Cualquiera de los dos era,
digamos, era la declaración de independencia. De allí el nombre de Pueblos Libres. Exactamente, nos reunimos, digo nos, porque somos santafesinos, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Las Misiones y la Banda Oriental nos reunimos allí. No quedaron actas del Congreso, pero de hecho los pueblos que asistieron ya se consideraban, habían enarbolado lo que se llamaba la bandera de la libertad, claro, que era la bandera artiguista, es decir, íbamos considerándonos pueblos autónomos, en que no estábamos sojuzgados a un monarca extranjero. Claro. Santa Fe siempre como precursor, ¿eh? La Banda Oriental, Entre Ríos y Santa Fe eran un poco el eje de estos pueblos libres. Ajá. Esta es la situación, es decir, cuando a Artigas le comunica el directorio que en julio del 16 se había declarado la independencia, Artigas le responde: eso hace ya más de un año que lo hemos hecho. Claro, claro. Y el otro hecho significativo es que de los pueblos o de las provincias, llamémosle, que concurrieron a Concepción del Uruguay, salvo Córdoba, el resto no concurrió a Tucumán. Claro, porque ya consideraban y básicamente porque era una disputa de poder entre la Liga de Pueblos Libres y Buenos Aires. El Congreso de Tucumán es un congreso hecho por Buenos Aires, o a la medida de Buenos Aires, al punto, y uno lo puede decir claramente, después que se declara la independencia, el mismo Congreso se traslada a Buenos Aires, claro, y en 1819 saca una constitución unitaria, para dar al gusto de Buenos Aires. Claro, discutiendo cuestiones capitales. Exactamente. Entonces, evidentemente estamos éramos una alternativa política al centralismo de Buenos Aires. Y un poco olvidado lo tenemos los santafesinos, esta presencia de Artigas en nuestro proceso. Cuando en las charlas acá o en mis clases le pregunto a los chicos qué figuras monumentales, digamos, qué monumentos encuentran en la Costanera, concluimos que en una punta sur, digamos, en el extremo sur está Estanislao López, sí, y en el extremo norte está Artigas. ¿Por qué está Artigas? Pregunto. Claro. Claro. ¿Y cuánto tuvo que ver entonces en ese proceso emancipador y de independencia y de autonomía? Exactamente, sí, fue vital, vital, porque encabezó la postura que enfrentaba a Buenos Aires con un programa político muy, muy nítido. Claro. En primer término, soberanía absoluta. Buenos Aires hasta 1820 miraba con cierto agrado la posibilidad de que un príncipe extranjero venga a gobernar, que en lugar de una república seamos una monarquía. Claro, sí. Esa, recién hacia 1820 desaparece esa, porque ya evidentemente no había alternativa política para ese modelo. Un modelo republicano, un modelo federal, un modelo de justicia social. Qué visionarios que fueron, ¿no? Artigas en 1816 reparte tierras de españoles y malos americanos, y la da de tal manera, lo dice textualmente, de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. Y reparte partes de estancia, digamos, claro, con la obligación de producirla y la imposibilidad de venderla. Es decir, de generar la producción y que, como él decía, los más infelices, es decir, los más pobres, los más desheredados. Con verdadero criterio de justicia social. Exactamente. Entonces, todos esos valores a nosotros nos impactaron y totalmente. Por eso ahora tenemos un instituto artiguista. Y de ese instituto artiguista ustedes han hecho hace poco una presentación de la colección de libros de los pueblos, colección de los pueblos libres. Exactamente. Que tenemos acá 2 libros. Contanos un poco de estos libros. Bueno, empezamos por la colección. Por un lado, contando con la anuencia y con la participación activa
de María Muratore Editores, cuyo, digamos, presidente o administrador es Luis Candioti. Dentro de esa editorial nosotros hacemos una colección de historia, porque la editorial tiene títulos ya hechos, pero de carácter literario, digamos. Claro. Es decir, acá nosotros encaramos para la historia. Y bueno, justamente el primer libro que ponemos en consideración es una novela histórica o una visión histórica novelada de Francisco Antonio Candioti, el primer gobernador de la provincia de Santa Fe, el primer gobernador autónomo de la provincia de Santa Fe. Y ni más ni menos el autor es un descendiente del mismo Candioti. Y Luis Candioti es descendiente directo, ya sea por vía paterna y materna, de Francisco Antonio Candioti. Así que... un verdadero lujo. Realmente una maravilla, ¿no? Bueno, y la pluma de Luis también... engalana, digamos, esta novela, ¿no? Y el otro libro es Santa Fe es Iriondo. Exactamente. ¿Por qué Santa Fe es Iriondo? Un compaisano, nos decimos entre nosotros, Ricardo Jonas, estudió muy profundamente la acción de Simón de Iriondo, que en general los santafesinos no la conocemos, pero Simón de Iriondo fue fundamental, fue una herramienta fundamental para que en 1880 Julio Argentino Roca, ordenado por el presidente Avellaneda, pueda federalizar la ciudad de Buenos Aires. Santa Fe fue el eje motor, digamos, o la base incluso material para que las tropas nacionales llegaran a Buenos Aires. No fue pacífica esa federalización y en general los argentinos, debo decir lamentablemente que no la conocemos. Hubo más de 3.000 muertos en las batallas que originaron para federalizar Buenos Aires, porque Buenos Aires se resistía a ser la capital de la nación. Y bueno, Simón de Iriondo fue factor eficiente por haber sido ministro del Interior de Avellaneda y después gobernador en el momento, en 1880, ¿no? ¿Cuánta historia y qué acervo histórico que tenemos los santafesinos como protagonistas de la historia? Bueno, esa es la intención con la colección. Ver la historia, pero desde acá. Totalmente. Esa es la intención. Para recuperar nuestro orgullo. Para recuperar nuestro orgullo y para recuperar la real participación que tuvimos. Julio, ya para ir cerrando, aquellos que quieran informarse más sobre el Instituto Artiguista de Santa Fe o poder adquirir estos 2 primeros libros de la colección, ¿dónde los encuentra? ¿Cómo los ubican? Nosotros tenemos una página que es www.institutoartiguista.org.ar. Instituto Artiguista, o también está nuestro Face, nos pueden buscar como Instituto Artiguista y allí van a estar la posibilidad de intercambio. Por el momento estamos haciendo ventas personalizadas, pero porque recién estamos largando aparte, la colección. Para el oyente decirle que la presentación del libro es fantástica, es de muy calidad, muy cuidada. Muy cuidada. Sí, tenemos ese, digamos, prurito, ¿no? De que todas nuestras presentaciones sean cuidadas y a su vez agradables a la lectura. Eso totalmente. Es otra cuestión. Julio Rondina, presidente del Instituto Artiguista de Santa Fe, abogado y escritor, muchísimas gracias, felicitaciones, porque realmente en estos tiempos abrazar este desafío de publicar libros que hablen de la historia, de nuestra identidad, son proyectos que hay que acompañar y que hay que felicitar, por supuesto. Muchas gracias. Quiero agregar algo porque por favor. Dijiste que era abogado y escritor. Quiero agregar algo que me llena de orgullo. Soy docente de la Universidad del Litoral, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Eso hay que ponerlo primero. Eso hay que ponerlo primero. Hace más de 30 años que estoy ejerciendo la docencia en mi querida facultad y en la universidad. Claro que sí. Lo que me llena de orgullo, más en los tiempos que corren. Ni hablar de defensa de nuestra educación.